Hola, bienvenidos y gracias por estar conectados en esta instancia que es la vitrina de diseño, parte del encuentro Check de este año 2020, en donde queremos relevar acciones que han sido eh, asociadas y beneficiadas por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en relación a la internacionalización del diseño nacional y del diseño a nivel internacional. Tenemos hoy día a tres invitados que son parte del proceso de las celebraciones que tuvimos el año 2019 en torno al centenario del movimiento de la Bauhaus en Chile, o sea, de la Bauhaus a nivel internacional, y Chile no quiso restarse a estas celebraciones, considerando que la influencia que tiene la Bauhaus tiene una vigencia totalmente activa en nuestro país. Decir que la Bauhaus hoy en día es patrimonio de la UNESCO y que surge como un proyecto social que produjo un cambio en el pensamiento creativo basado en la unión de las artes y los oficios con el objetivo de construir un futuro diferente, reformando la enseñanza y fundamentos académicos para establecer una nueva estética que democratizara el diseño y diera respuesta a las necesidades de la sociedad. Dentro de las actividades que realizamos en el Ministerio de las Culturas, se destacan dos, las cuales tienen como resultado el siguiente catálogo que vamos a lanzar en unos minutos más. La primera acción fue la realización de una convocatoria abierta a diseñadores, creadores y artistas para participar en coloquios de investigación en las universidades de la Bauhaus en Weimar y en la Escuela de la Bauhaus en Dessau. Se seleccionaron 5 investigadores, quienes deslumbraron a académicos y estudiantes alemanes con sus artículos vinculados a la influencia de la Bauhaus en Chile. Esta instancia quiso demostrar, y lo hizo, que Chile es un país que no es solo capaz de exportar bienes y servicios, sino que además es un país que genera contenido y reflexión en torno a los movimientos modernos que influyeron e influyen en la forma de cómo nos relacionamos como ciudadanos y de paso aportar a la reflexión en cómo generar estrategias de preservación del patrimonio material e inmaterial de Chile, con un rol protagónico en temas de investigación y generación de contenidos del impacto de la historia del diseño, de la modernidad y de sus consecuencias en la llamada posmodernidad. La segunda acción que trabajamos en el Ministerio y en conjunto con el Centro Cultural de la Moneda fue la muestra de la influencia de la Bauhaus en Chile en el diseño y recoge las irradiaciones de esta escuela a través de un conjunto de obras que fueron reunidas en un enfoque curatorial por Hernán Garfias. Me gustaría, ya que hemos contextualizado, presentar a nuestros panelistas que vamos a realizar este conversatorio. Primero saludar a Beatriz Bustos, quien es curadora, es gestora cultural y directora del Centro Cultural de la Moneda desde 2018. Su trabajo investigativo y curatorial se orienta a la búsqueda de sentido y la activación del pensamiento crítico a través de instancias artísticas y culturales relacionadas al contexto donde se dan. Arte vinculado a las comunidades, puesta en valor de la naturaleza y las culturas indígenas desde la mirada contemporánea han sido parte de sus ideas y que ha integrado en sus proyectos curatoriales y producciones en diferentes espacios en Latinoamérica, Asia y Europa. Siendo coordinadora de producción y programación del Museo de Arte Contemporáneo de Santiago, organizó la muestra desde otro lugar que llegó hasta el National Museum of Contemporary Art de Seúl, Corea. En 2010 creó un programa Cómo Vivir Juntos, implementando un centro cultural con programación propia en la caleta Tubul, región de Arauco, Chile, y su trabajo individual y en equipo internacional ha puesto en valor los diálogos interculturales y el acercamiento de los lenguajes contemporáneos a diversos públicos, énfasis que se ha visto reflejado en las programaciones recientes del Centro Cultural La Moneda. Hernán Garfias, querido Hernán, de la casa, es diseñador gráfico,
director nacional de la Escuela DAC del Instituto Profesional AIEP, fundador de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño y la Escuela de Diseño y la Escuela de Arquitectura y la Escuela de Arte de la Universidad Diego Portales, director fundador de la primera revista chilena de diseño, arquitectura y arte durante más de 10 años, reconocido con el premio de diseño del Colegio de Diseñadores, perdón, el premio Pericles, Asociación Internacional de Críticos de Arte, AICA, en París y Buenos Aires, premio SICA, Círculo Internacional Críticos de Arquitectura, Milán, premio Bienal de Quito, premio Mauricio Amster, sello de excelencia 2014, es también consiglieri de la embajada o del Estado italiano, ahí tú me puedes corregir mejor después, de todos estos premios, y curador de la muestra Bauhaus, influencia del diseño chileno, por la cual estamos hoy día. Y Fernando Portal, que es artista e investigador, cuyo trabajo se ha enfocado en la relación entre el diseño, la performance y la política. Ha participado de diversas exposiciones y eventos internacionales, incluyendo la Bienal de Arquitectura de Venecia el 2004 y el 2010, en distintos eventos como Festival des Arts Vivants del 2017 y 2018. Es arquitecto de formación y ha obtenido un magíster en arquitectura en la misma casa de estudios y un Master of Science of prácticas críticas, curatoriales y conceptuales en arquitectura en la Universidad de Columbia en Nueva York. Actualmente, y esto es parte del resultado del encuentro que hicimos en Alemania, está cursando estudios de doctorado en la Facultad de Arquitectura y Urbanística de la Bauhaus University of Weimar. Así que participaste en 1000 metros cuadrados y actualmente es director del Núcleo Lenguaje y Creación de la Universidad de las Américas. Podría seguir, que has trabajado en el Museo de la Memoria, en el Centro de Documentación de las Artes Visuales del Museo Salvador Allende y en la Fundación FABA. Es decir, estamos con invitados que son de lujo y con los cuales vamos a hacer una conversación hoy día en relación a cómo llegamos a este catálogo, cómo finalmente, por fin, que ha sido un gran trabajo, tenemos la expresión empírica de todo un trabajo realizado en torno al centenario de la Bauhaus. Entonces, en relación a eso, me encantaría comenzar contigo, Beatriz. Es una pregunta que tiene relación en cómo se gesta o por qué, como directora del Centro Cultural La Moneda, se interesan en realizar una muestra inspirada en el centenario de la Bauhaus. Bueno, yo creo que es vocación del Centro Cultural La Moneda lo que tiene que ver con patrimonio, ¿ya? Ahora, un concepto de patrimonio que quiere llevarnos a reflexionar siempre desde el presente. En ese sentido, esta muestra que, bueno, tú bien sabes, Trini, que esta especie de conmemoración de la Bauhaus es un movimiento a nivel mundial, o sea, tuvo mucho ruido. Me gustó mucho ver, estuve en Bolivia el año pasado y fue un gran hito. Uno dice, qué impresionante ver cómo en Bolivia también hubo arquitectura inspirada por Bauhaus, pero lo que más llevó esta conmemoración de la Bauhaus fue a muchos investigadores, ¿no?, a activar ciertos estudios sobre la influencia de la Bauhaus en todas partes, ¿no? Y bueno, eso se cruzó con la investigación de la Bauhaus, lo que había sido la Bauhaus en Chile. A nosotros como Centro Cultural nos interesa y estamos durante estos últimos años, digamos, hecho un énfasis en activar las reflexiones. Ya realmente sentimos que las exposiciones son una buena manera de llevarnos a reflexionar no solamente de una temática específica, sino que todo lo que rodea y todo lo que genera, ¿no?,
la temática específica, podríamos decir. En este caso concreto, la influencia del Bauhaus en Chile nos llevó, ¿no?, a través de la curaduría de Hernán Garfias, a conocer más sobre las condiciones sociopolíticas de ciertos momentos históricos en Chile. Entonces, eso es muy interesante, o sea, cómo Hernán abordó esta curaduría, no solamente desde lo objetual, sino que contextualizando y haciendo esa lectura de nuestra historia, ¿ya? Y en relación a esa historia, la historia de cómo se habían generado las universidades, las escuelas de diseño, y ese vínculo, ¿no es cierto? O sea, cómo el viaje, ¿no?, la incorporación de ciertos miembros de la Bauhaus habían influenciado. Eso es patrimonio, ¿ah? Nuestra vocación como centro cultural es relevar los asuntos que tienen que ver con el patrimonio. Por otro lado, otro asunto que nos trajo como un regalo también esta exposición es esa lectura que se hace, ya no desde, más bien, que hizo la Bauhaus en relación a las culturas precolombinas. ¿Ah? También uno de nuestros énfasis, eh, también que hemos instalado fuertemente, así como es uno de los énfasis es el medio ambiente, ¿no? Otro de los énfasis es la interculturalidad con una prioridad preferente hacia revisitar los pueblos indígenas, las comunidades indígenas. Entonces, en ese sentido, nos pareció muy pertinente, ¿no?, y muy atingente a las líneas curatoriales que estamos enfatizando en el Centro Cultural, una exposición sobre la Bauhaus, uno podría ser lejano, Alemania, posguerra, ¿no es cierto? Pero cómo se vincula, cómo de alguna manera también hubo una investigación que hacen estos cultores de la Bauhaus hacia nuestras culturas indígenas. Entonces, también yo creo que todas ese tejido que se puede armar, y el azar. Tú nos invitaste a esta, fuiste tú, Trini, la que llevaste esta idea de exposición con Hernán, ¿te fijas? Entonces, no es azar, es nuestra vocación también, trabajar de manera colaborativa. Cada vez más estamos invitando a curadores, estamos impulsando a asociatividades, a generar estos proyectos en colaboración, ¿no es cierto? En este caso fue en colaboración con el Departamento de Diseño del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Fue un trabajo, yo creo que muy rico también en ese sentido. O sea, también este proyecto respondió a nuestra forma de trabajar que queremos cada vez más impulsar en colaboración, eh, cumpliendo los deseos del curador, en este caso de Hernán, experto en diseño. O sea, qué mejor regalo que poder haber colaborado con Hernán para que desplegara su conocimiento, ¿no es cierto?, habiéndolo vivido también momentos históricos, ¿no es cierto, Hernán? Y su investigación, su conocimiento del campo. O sea, en ese sentido fue un gran regalo. Y la museografía de Bernardo Valdés. O sea, yo creo que fue muy importante cómo él también, eso nos permitió hacer una exposición muy coherente, en todo sentido, o sea, en que no, todo fue diseñado, todos me metimos en la cabeza Bauhaus, incluso en una performance, ¿no?, con canto, con una selección de música que ahora se encuentra en la web. Yo creo que todo eso enriqueció lo que fue esta muestra. Y bueno, yo recorrí el catálogo y yo creo que también eso es, para nosotros, es muy, muy importante que cada vez más generemos proyectos en que hay investigación detrás. Actualmente tenemos una muestra, cosas maravillosas, que hay un antropólogo, un historiador, un diseñador en la Galería del Diseño del Centro Cultural, también que participaron de esta investigación, así como esta exposición de Bauhaus, además tiene estos textos en este libro. Yo creo que este libro pasa a ser un aporte a nivel internacional, como tú mencionabas,
porque la importancia que va a tener, no me cabe duda, Fernando, el interés que van a tener los alemanes en Alemania de tu tesis acá en Chile, porque en el fondo ver cómo digamos, se arma ese nuevo tejido en contextos diferentes, con la riqueza de nuestras culturas, ¿no? Que están en la base, con esta, yo no sé si la palabra es influencias, o quizás debiésemos llegar a otra palabra que hable más como de este tejido, este nuevo tejido, en que no hay una supremacía de una cultura por sobre la otra, sino que se crea este nuevo tejido, digamos. ¿Ah? Yo creo que va muy en la línea de lo que queremos hacer, mostrar distintas disciplinas que son de las artes, cruzar esas disciplinas con investigaciones a un excelente nivel. Aquí hay queda reflejado en este libro, hablemos del libro ya, más que catálogo, es un libro, porque es un libro que tiene reflexiones muy específicas y particulares que van a ser un aporte al diseño a nivel mundial. Porque yo diría que la metodología que se presenta en el libro es una metodología aplicable a otras corrientes, ¿no? Entonces yo rescato mucho eso, o sea, recorría hoy día antes de la conferencia rápidamente nuevamente este libro de la Bauhaus y el pequeño gesto del apunte, ¿no es cierto?, de la fotografía rescatada, yo creo que nos va construyendo un relato que nos va a permitir también visitar de otra manera Chillán, visitar de otra manera Concepción cuando vayamos buscando aquellos rastros, ¿no? Entonces, en ese sentido, colabora con la construcción de nuestras identidades y colabora con este rescate patrimonial. ¿Ah? Yo creo que eso es lo que te podría comentar. Fue muy bien acogida por el público y yo creo que en parte porque el público se reconocía parte de su historia, ¿no? La cerámica de Lota, o sea, reconocía la casa de la abuela, digamos, o qué sé yo, reconocía ese imaginario del logotipo de los años 80. Eh, Algunas generaciones, no las más jóvenes, pero algunas generaciones reconocían aquel logotipo, reconocían. Entonces, eso para nosotros es importante, que se reconozca el público también en lo que ven y se convierte eso en una experiencia más desde el campo de las emociones, ¿no es cierto? No desde lo cognitivo solamente. Así que en ese sentido esta muestra reunió todas las condiciones y bueno, y quedamos muy agradecidos de todo este trabajo colaborativo y de esta gran curaduría. Sí, rescato y bueno, agradezco tus palabras, estoy totalmente de acuerdo y claro, tú tienes razón en el sentido de quizás hablar más que de influencia, uno podría decir quizás como un sincretismo cultural, de una apropiación que hace Chile y en el fondo, claro, la gente a veces identifica ciertos aspectos de la arquitectura, ciertos objetos, y siempre dicen como, esto es Bauhaus, o esto es moderno. En el fondo hay un vínculo entre lo moderno y Bauhaus, y también muchos diseñadores, arquitectos o artistas tomaron este movimiento e hicieron sus propias creaciones, y de hecho uno puede ver acá en Chile que hay una particularidad que toman este movimiento y lo juntan con otros movimientos, y finalmente crean como no sé, unos objetos únicos que tienen que ver con su territorio, con la materialidad también, lo que tú comentas, como Lota, uno ve distintas manifestaciones de expresión y en ese sentido me encantaría preguntarte, Hernán, ¿cómo fue el proceso creativo? Porque debe haber sido difícil, o sea, lo sé porque estuvimos trabajando, hacer la selección de las piezas, porque en el fondo es tanto lo que hay y cómo se determina algo que es Bauhaus, algo que tú puedes decir, esto sí, y esto que quizás tiene cierta influencia, cierto grado, no entra. Entonces, me encantaría preguntarte sobre eso, sobre tu proceso creativo en la selección de la muestra. Bueno, tal como tú decías, Trini, y lo planteó Beatriz antes, esta fue una muestra que empezó de menos a más.
yo recuerdo que al principio se iba a hacer en la Galería del Diseño, pero de repente Beatriz y la Trini y todos se dieron cuenta que esto estaba creciendo muchísimo y se dio la fantástica posibilidad de trasladarnos a una de las salas grandes del Centro Cultural. Y eso permitió de verdad no solamente que la exposición crecía, sino que daba la posibilidad de crear los espacios del tiempo, ¿no? Y hacer esto como que al principio yo estaba bastante preocupado porque teníamos muchas cosas y no sabía cómo las iba a agrupar o iba a dar esa línea de tiempo de historia, ¿no? Y de repente, y sin lugar a duda Bernardo Valdés ayudó mucho en eso, mágicamente la exposición se ordenó. Es como que hubiese entrado el mago Merlino y dicho, ¡tup, pop, pop! Y se ordenó. O sea, fue como bien impresionante eso, porque cuando uno empezaba el recorrido, teníamos una introducción a la Bauhaus misma, con algunos documentos, libros, historia de lo que fue esa gran escuela. Piensen ustedes, la primera escuela de diseño que se creó en el mundo. Como hoy día entendemos una escuela de diseño, y sigue así su influencia, en periodos muy difíciles entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, esa influencia catapultó las ideas que tuvieron sus creadores, sus maestros, y después muchos de los que fueron sus primeros estudiantes. Y bueno, estaba esa primera muestra pequeñita, te fijas, habían algunos hitos de mobiliario, de objetos, de afiches, de cerámica, y de ahí conectaba la cerámica de la Bauhaus con la cerámica de Lota. Porque hubo un ceramista que la señora Cousiño, bueno, Isidora Goyenechea en realidad, en Lota, cuando creó este taller cerámico para las señoras de los mineros, para que tuvieran un oficio y pudieran ganar su dinero también, bueno, venía de Alemania. Entonces, claro, él había visto esto de lo que había desarrollado la Bauhaus y cómo se estaba desarrollando la cerámica más contemporánea en Alemania, incluso antes de la Bauhaus. Y uno ve que uno puede encontrar objetos de la cerámica de Lota que no son esos payasitos o cisnes, no, son cosas que son casi como edificios estructurados, así, maravillosos, súper simple. Lo bueno que además la cerámica de Lota, cada pieza es única, porque si bien está basada en un molde, eran pintadas a mano por una señora. Entonces la señora no podía pintar exactamente igual una con la otra, aunque se parecieran. Entonces, bueno, tiene ahí un doble valor. Y ahí nos encontramos también con historias tan increíbles como, por ejemplo, el mobiliario. ¿Qué pasó con el mobiliario que empezó a entrar en las casas, ¿no? Y que no era el mueble pseudo inglés, victoriano, con madera pseudo caoba y tapiz verde inglés, o los palos quemados, ¿te fijas? Sino que eran muebles muy contemporáneos, muy simples, y que sobre todo las generaciones jóvenes de esa época les empezó a gustar. Y ahí aparece, te fijas, la firma Singal de Jaime Garretón, que fue fundada con Cristian Valdés al principio. Después Valdés yo creo que a la muerte de su padre, que tenía una gran industria inmobiliaria, se separan y él, bueno, crea la famosa Silla Valdés, que lleva su apellido. Aparecen estos catalanes maravillosos de Muebles Sur y cambian también la mentalidad de los chilenos en cuanto al mobiliario de la casa joven. Y empieza también la industria, por ejemplo, de Fernando Mayer. Fernando Mayer, arrancando la Segunda Guerra Mundial, él era de origen judío, alemán, llega con su familia y empieza con un pequeño taller a hacer carcasas de televisores que eran de madera, pero después empezó a hacer mobiliario y crea la gran industria Fernando Mayer de mobiliario de oficina. Las primeras, no sé, los primeros diseños de mobiliario para planta libre fueron desarrolladas por esa empresa. Entonces se empezó a conectar junto con ediciones de la época, incluso de los años 30,
de diseño editorial. Hay una revista Hoy, no es la revista Hoy que tuvimos durante la dictadura, sino que esta es una revista Hoy de los años 30, que incluso hay una portada con Hitler, pero súper contemporánea. Y tú ves, claro, que está la influencia de lo que había planteado la Bauhaus con las tipografías sin serif, lo que había hecho Herbert Bayer, etc. Lo que después se llamó la Escuela Suiza. Y después, claro, vamos recorriendo en el tiempo y aparece todo el periodo de la Unidad Popular, y cuando se crea, ya incluso antes, en la época de Frei Montalva, se crean esta como búsqueda de las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, y bueno, y viene Gibbon Siep, que llegó en la época de Frei Montalva, después también en la época de Allende, y aparece lo que hizo Fernando, maravilloso, que fue recuperar las maquetas de reproducción, algunos de los objetos tecnológicos y para la casa que hizo en esa época ese taller, ¿no? Viene lo de la UNTAC, ¿no? Todo, un edificio que absolutamente con los principios de abajo, con la placa, la torre, y que toda la gente trabajó no solamente en la construcción con los obreros, sino que además trabajó en cada pieza de mobiliario, en cada objeto de arte que se integró a ese edificio para recibir a todos los delegados de todo el mundo. Y así. Y después, post dictadura, viene todo este auge de la empresa privada y de la identidad corporativa. Entonces ahí aparece un Bertelón, te fijas, y muchos otros diseñadores de la época como Mario Fonseca, Ale González, de los que yo recuerdo rápidamente ahora, y empiezan a quedar estas identidades que si uno las ve absolutamente con una mirada muy minimalista, muy de escuela suiza, que la escuela suiza es la herencia porque fue Herbert Bayer el que continuó, del directo de la Bauhaus. Entonces se fueron dando esas como relaciones, ¿no? Y hasta llegar a hoy, o sea, yo dije, ¿qué pasa con los jóvenes? No los que están recién empezando, pero que ya tenían una cierta trayectoria, ¿no? Y veíamos la silla M100, que está desde la mirada de la Basili de Marcel Breuer. Matías Ruiz crea en ese mismo metro cuadrado esta silla encordada, que es una maravilla. O qué pasaba con Rodrigo Bravo cuando observaba algunos muebles de la Bauhaus y a partir de eso los relacionaba con líneas de diseño que él quería desarrollar. Y así podría nombrar a muchos otros, no voy a cansar a nombrar a todos. La RQ en su periodo de Neira también tiene una función de admiración hacia los diseñadores gráficos de la Bauhaus. La misma revista de diseño que a mí me tocó hacer, estaba muy inspirada en esa, hacer llegar el diseño a todo el mundo, que no fuera de una elite. Y así, bueno, hasta los más jóvenes pudimos hacer este recorrido. Yo más que haber hecho una curatoría, yo diría que hice como una crónica, ¿no? Una crónica de lo que fue el diseño chileno con cierta influencia de la Bauhaus, aunque no fuera directa y pura, porque así pasó en Estados Unidos y así pasó después de la Segunda Guerra en el resto del mundo. Y yo para terminar esta parte, yo solo quiero recalcar que en definitiva nos sirvió también de excusa para hacer la primera exposición de diseño chileno a este nivel. Se habían hecho cosas más pequeñas, incluso a mí mismo me tocó hacer algunas, pero esta es la primera exposición de diseño chileno. No está todo, por cierto, porque está inspirado con este tema, pero que las chilenas y chilenos que pudieron visitar el Centro Cultural de la Moneda pudieron ver esto, que tenemos diseño en Chile, tenemos historia del diseño en Chile, tenemos nuevos diseñadores tremendamente talentosos, por lo tanto a mí me deja muy, muy contento y me puedo ir a dormir una siesta. Muchas gracias, Hernán. O sea, claramente puedes ir a dormir una siesta. Y la contribución que tú has hecho durante todos estos años al diseño nacional me parece que es innegable. Es decir,
todos los premios te avalan, todos sabemos, los que trabajamos en este sector, tu compromiso, pero férreo a la promoción y difusión del diseño y sobre todo en el diseño nacional. Así que, no, el trabajo es realmente lo que se logró, es una muestra perfecta y precisa de la historia del diseño y sobre todo los diseñadores contemporáneos que han tomado ciertos aspectos de la Bauhaus y lo han implementado en su trabajo. Y en ese sentido fue además beneficiado Fernando Portal, quien no solo ganó el concurso con su gran artículo que ahora va a explicar brevemente sobre su trabajo, sino que me encantaría, Fernando, que nos pudieras contar, bueno, sobre la otra patita que tiene el libro, como dice Beatriz. En el fondo, esto más que un catálogo es un libro, porque tiene toda la muestra, pero además tiene una sección en donde están los 5 artículos que fueron expuestos en Alemania el año pasado. Y uno de esos es el tuyo. Entonces, nosotros que fuimos, porque fuimos juntos, vivimos una experiencia muy reveladora en la Bauhaus, como uno lo mira como la historia, pero allá se vive cotidianamente. Entonces me encantaría que nos pudieras contar cómo fue la experiencia de llevar el proyecto a Alemania, decir entre paréntesis que, como decía Beatriz, que esto le iba a encantar a los alemanes, es decir, les encantó tanto que está haciendo un doctorado ahora a partir de lo que ellos vieron, es decir, quedaron impresionados de que en este país tan chiquitito existiera un investigador tan acucioso y aplicado que hizo esta investigación tan interesante. Entonces, si nos puedes contar la experiencia de Alemania y sobre tu proyecto brevemente, Fernando. Sí, muchas gracias, Trinidad. Me parece súper interesante el recorrido igual de esta conversación, porque hay un encadenamiento productivo, ¿cierto? Que parte con las investigaciones de todos los que conformábamos en el fondo esta comitiva, y que termina en la exposición y en el catálogo que se está lanzando hoy día, ¿no? Entonces, empezar como a desgranar esto desde el catálogo hacia atrás, me parece como súper interesante y espero en el fondo con estas palabras hacerme cargo de volver al inicio, pero volver a como encadenarlo en el fondo con lo que la exposición, desde el relato de Hernán y desde este acento en la exposición como metodología que planteaba Beatriz, creo que es uno también como de los principales resultados de todo lo que fue esta experiencia. Entonces, en ese sentido, como tú decías en un comienzo, hubo una convocatoria abierta para investigadores, digamos, nacionales que pudieran presentar distintos proyectos en relación al legado de la Bauhaus en Chile. Y quienes quedamos seleccionados, claro, tuvimos la suerte de poder visitar las distintas sedes de la Bauhaus hoy día en Alemania en conjunto presentando nuestro trabajo, ¿no? Y ahí yo creo que hay algo muy interesante y que está presente tanto en esta primera etapa de la comitiva como también en lo que se veía en la exposición, que es esta vocación pública en el fondo, en el diseño de toda esta operación conmemorativa, en términos de que lo que el grupo de representantes en el fondo, la comitiva, esa es la palabra que estaba buscando, en términos de que lo que la comitiva representaba era en sí ampliamente diverso. Y eso recuerdo que es algo de lo que conversábamos cuando estábamos allá y también en relación a la percepción que estábamos teniendo. No era algo que organizara una universidad, y en ese sentido no era algo netamente académico, no era algo que organizara en el fondo una empresa con algún emprendimiento, con algún interés particular asociado a un nicho en el fondo dentro de ciertas cadenas de producción, sino que era una visión pública, nacional, respecto de cuáles eran las
la diversidad de visiones que sobre este intercambio cultural se estaban sosteniendo desde un punto de vista contemporáneo, ¿no? Y en ese sentido me parece súper interesante que dentro de esa diversidad, por ejemplo, uno encontrara posiciones más cerca del activismo o del artivismo, podríamos decir, como en el trabajo de Sebastián Escalona, visiones netamente académicas, pero desde una visión absolutamente holística, como en la investigación que presentó David Maulén, una visión también de reconocimiento y de desarrollo de proyectos de difusión y de divulgación del patrimonio, como el trabajo de Mario Rojas y Fernando Buchmann, y también investigaciones más patrimoniales, perdón, y de apropiación de ciertas estéticas y de desarrollo de oficios, como la investigación de Bernardita Brancoli, ¿no? Además, el fondo del proyecto de creación artística que yo presentaba. Entonces, haber enfrentado o haber presentado una visión tan diversa respecto del legado, de la influencia de la Bauhaus en Chile hacia lo que hoy día es la Bauhaus, parecía como una estrategia muy clara y también muy, como decía en un comienzo, de interés público, ¿no? Y creo que, viéndolo así a la distancia, porque ha pasado un año, ¿verdad? Han pasado eras completas desde esa visita. Parece que también fue una estrategia muy aceptada en términos de que había también una gran diversidad en la contraparte, ¿no? Y creo que eso es algo también de lo cual uno puede aprender cosas, o quizás extraer ciertas lecciones, que es que al ser un patrimonio, claro, como tú decías, un patrimonio en UNESCO, ¿no? Al contener una riqueza tan alta, en el sentido que la Bauhaus como experiencia tiene para Alemania y ha tenido en el fondo para el resto del mundo, la riqueza de las distintas instituciones que hoy día se hacen cargo de ese patrimonio, en el fondo también era algo súper interesante, y quizás por eso también el feedback que recibimos fue tan positivo, ¿no? Por un lado hay una universidad con programas de pregrado y posgrado en distintas disciplinas, por otro lado con sus propias lógicas, digamos, más académicas, y con ellos intercambiamos en salas de clases, en seminarios, ¿cierto? Una cosa mucho más propia de las universidades. Por otro lado, en Dessau tienes una fundación con programas mucho más centrados como en extensión, en residencias, en becas de investigación corta, en programas internacionales, etc. En Berlín un archivo. Cada institución en el fondo con distintas aproximaciones hacia sus colecciones, hacia el manejo institucional de las colecciones, cada institución con distintas aproximaciones también hacia el desarrollo de museos que venían a hacer eco, en el fondo, todo lo que estaban organizando para el centenario, con museografías muy distintas, con visiones curatoriales muy distintas, y creo que en el fondo cada cosa de las que la comitiva presentó tuvo en el fondo una recepción muy interesante y muy propia, digamos, a cada una de las facetas que estas distintas instituciones también estaban viendo, ¿no? Y creo que eso es algo súper interesante y no es para nada obvio. Podría haber sido de otra naturaleza, pero en el fondo fue una muestra diversa hacia una arquitectura institucional, podríamos decir, también súper diversa. Y en términos más individuales, y respecto a la pregunta, al fondo, ¿cómo fue la experiencia de exponer esto allá? Fue increíble. Fue muy interesante. En el fondo, la investigación, ustedes lo han mencionado, pero en caso de que en la audiencia hay alguien que no necesariamente la conozca, lo que yo presenté a la convocatoria fue una reflexión, en el fondo, respecto de un proyecto que partió como un proyecto de investigación histórica, se transformó en el camino en un proyecto de creación artística, y hoy día está volviendo, en el fondo, a hacer una investigación de carácter más académico, que tenía que ver con rescatar una parte de nuestra historia moderna que no vio la luz, en cierta forma, y que tuvo que ver con el desarrollo que el Grupo de Diseño Industrial, trabajando en Corfo entre el 70 y el 73, hace a través del desarrollo de alrededor de
diseño, digamos, de 100 o 120 objetos que estaban asociados o iban de la mano, en el fondo, con el proceso de nacionalización de la industria del gobierno de Salvador Allende. No, ese es un proyecto que claramente es abortado por el golpe de Estado, y hay toda una cultura material que no alcanzó a constituirse en términos materiales, ¿no? Entonces, este proyecto, entre el 2015 y 2017, con fondos también del Fondar, lo que hizo fue reconstruir o construir quizás por primera vez muchos de esos objetos para entregarle a esas ideas, en el fondo, un cuerpo material específico, ¿no? Y ahí yo creo que hay dos cosas, en el fondo, que salen del avance que podríamos tener, que este proyecto tuvo respecto de entrar en las lógicas de la celebración de la Bauhaus que ustedes organizaron. Creo que el primero fue justamente el intercambio, ¿no? El poder llevar esta historia a través de estos objetos a este contexto y poder recibir un feedback, y un feedback que justamente al ser una historia que no contaba, en el fondo, con huellas materiales para ser contada, no necesariamente era tan conocida, ¿no? Y ahí, bueno, se están iniciando una serie de conversaciones y de posibilidades de poder profundizar en ese intercambio. Y lo segundo, que yo creo que puede ser más significativo en términos de lo que es nuestra memoria nacional, digamos, respecto de nuestra modernidad y de nuestra historia reciente, que fue la posibilidad, para nada obvia además, de que estos objetos también fueran incluidos en la curatoría de Hernán, de que estos objetos materiales, en el fondo, entraran, en el fondo, al espacio de una exposición sobre diseño, de una exposición histórica sobre el diseño en Chile, ¿no? Porque ahí también, dentro de lo que ha sido mi trabajo con esta investigación, en cierta manera se cierra un círculo. Creo que si estuviésemos en un mundo en el cual este proyecto no hubiese sido abordado ni por mí ni por nadie más, probablemente esa historia no hubiese formado parte de una reflexión respecto de la influencia o el legado o la apropiación de la Bauhaus en Chile, ¿no? Y seguiríamos quizá sin haberlo visto, ¿no? Seguiríamos con esa experiencia en algún punto ciego, en el fondo, de nuestra memoria y de nuestra percepción. Pero dado que estamos en un universo en el cual estos objetos existen a través del esfuerzo, digamos, que el equipo del proyecto realizó durante estos años, estos objetos pudieron entrar ahí, ¿no? Entonces es casi como si a través de este espiritismo patrimonial del que hemos hablado, digamos, en relación al proyecto, estas ideas se materializaron y entraron, ¿no? Y entraron a un espacio museal, entraron a un espacio de una institución también pública, y a través de las visitas y también de la difusión que se haga de este catálogo en medios digitales y esperemos también en medios impresos, estos objetos y esta historia ya forma parte, en el fondo, de un patrimonio, de un legado que es reconocible, más reconocible que antes, y que por tanto es estudiable, cuestionable, criticable, continuable, pero reconocible en el fondo, ¿no? Y creo que eso es algo súper importante y que efectivamente forma parte, digamos, de este encadenamiento productivo del que hablábamos en un comienzo, ¿no? De cómo ciertas investigaciones o ciertas lógicas de reconocimiento, incluso crítico, en el fondo, de ciertos diálogos propios de la modernidad, hoy día, al pasar por todos estos pasos, en el fondo se convierten en una herramienta o en una metodología para poder reconocernos, para poder cuestionarnos y para poder reescribir, en el fondo, las historias que necesitemos reescribir para redefinir los futuros a los que necesitamos llegar. Totalmente, Fernando. Gracias por hacer este recorrido también de los otros investigadores que participaron. Me gustaría saludarlos, me imagino que nos están viendo, a la Bernardita Brancoli, a Sebastián Escalona, David Maulén, a Mario Rojas y Fernando Imas, que fue un grupo y una experiencia, me parece, yo creo, inolvidable para todos, por lo que tú comentas, que era un equipo tan diverso, cada uno con una visión, con un pensamiento que
que tenía cabida, que tuvo cabida en la Bauhaus. Entonces uno ve que se mantiene ese espíritu de transversalidad y de apertura. Entonces eso fue, yo creo, bastante significativo para todos nosotros. Entonces, el tiempo va volando, me avisan, nos quedan 15 minutos, entonces me gustaría plantearles a cada uno una pregunta. Primero a Beatriz, les voy a hacer las preguntas para que las mastiquen un poco, para que las podamos responder y alcancemos a tenerlas respondidas antes de que se nos acabe. Entonces, en relación a lo que habla Fernando, Beatriz, en el fondo estas herramientas y la importancia de la promoción que tiene toda esta, digamos, como este núcleo holístico que genera el diseño, que confluye en las artes, la arquitectura, el patrimonio, la identidad, todo lo que estábamos conversando. Me gustaría saber tu mirada como directora del Centro Cultural, como curadora, como gestora. ¿Cuál crees tú, una opinión personal, que es el rol que tienen los espacios culturales en la promoción de iniciativas vinculadas al diseño? Es decir, ¿por qué? ¿Por qué deberían los espacios culturales seguir el ejemplo del centro cultural y tomar dentro de sus programaciones acciones que tengan relación con el diseño en cualquiera de sus manifestaciones? Esa es como la pregunta que me gustaría hacerle a Beatriz. Hernán, para que la pienses por mientras, me gustaría saber cuál crees tú como docente, como director de escuela, qué es el desafío que tiene la academia en la preservación y la difusión del legado de la Bauhaus como un ejemplo hacia el futuro, ¿ya? Esa es como la pregunta que te dejo planteada. Y a ti, Fernando, un poco en relación a Hernán, pero en relación a los jóvenes diseñadores, es decir, a los artistas, en tomar este movimiento, cómo lo agarra, cómo se le motiva a un estudiante, a un creador, a un artista, que tome este movimiento y en el fondo lo piense en una perspectiva futura, como actual en el fondo, no tomándolo en la historia, eso lo conversamos varias veces, que ya no es la historia, sino cómo tú le hablarías a un creador, a un artista, qué es la Bauhaus ahora, en el fondo, después de toda la reflexión y todo el viaje y la experiencia, ¿qué es la Bauhaus ahora? Esas son las preguntas. Entonces, me gustaría, Beatriz, que nos comente. Sí, no sé si estamos llamados a decir que sigan nuestra línea, ¿ah? Pero yo creo que, ¿por qué el diseño? Yo más bien me centraría en, justamente que es uno de los asuntos de la Bauhaus, es la relevancia del taller, por ejemplo, ¿ah? La relevancia del oficio. Borrar los límites entre arte, arte popular, artesanía, arte contemporáneo. Yo creo que más bien la discusión está ahí, en los procesos creativos, ¿no? Entonces, los espacios culturales, los centros culturales, tenemos por vocación acoger por un lado, pero por otro lado también difundir y activar, ¿no es cierto? Y darle espacio a aquellos procesos creativos que se generan en la sociedad, ¿no? En estas diferentes comunidades, la comunidad artística, la comunidad de diseño, ¿no? La comunidad de artesanos. Y hoy en día, claro, es innegable que en el caso y las formas en que estas actúan, ¿no? Hay una relación del diseño con la industria, pero no olvidemos que también hay una relación del diseño con la manualidad, con el original, etc. Entonces, yo creo que más bien estos espacios culturales, como el Centro Cultural La Moneda, así como también los museos, ¿no? Tienen que cumplir con su vocación, ¿no? Y la vocación es presentar, para activar, para también ser espejo, ¿no es cierto?, de lo que está sucediendo en la sociedad. Yo creo que eso es, así como hay otras expresiones, manifestaciones, también que estamos construidos para eso, ¿no?
la danza, la música, o sea, un espacio, un centro cultural activa y es el receptorio y difusor de todas estas expresiones, yo creo que ahí está el llamado. Y sin duda hay una deuda. Como decía Hernán, esto partió en la Galería del Diseño, que es la primera galería dedicada al diseño en Chile, que, en el Centro Cultural La Moneda. Es el diseño, es también cada vez es más, es una expresión muy democrática, ¿no es cierto? Entonces, también sí, yo creo que es una disciplina que ha cobrado relevancia a lo largo de los años y sin duda no es un arte menor como se ha querido presentar, ¿no es cierto? Ya se borraron los límites. ¿Qué es? ¿Es arte, es diseño, es ilustración o es arte contemporáneo? ¿Qué? No existen límites, son expresiones que se generan en momentos históricos que hemos bautizado con ciertos nombres, nomenclaturas que están quedando chicas. O sea, hablar de diseño, te fijas, también es un concepto que puede ser discutido. Entonces, yo creo que sí, tenemos los espacios culturales, así como también la ciudad, ojalá, ¿no? Nos apropiemos con el arte de las calles, ¿no? De los espacios públicos. Tenemos por vocación, ¿no es cierto?, acoger y ser promotores, activadores de pensamientos, de emociones, etc. Eso sería como la invitación que genera tu pregunta. Gracias, Beatriz. Va a quedar grabado, voy a sacar esto y se lo vamos a mandar a todos los directores de espacios, centros y museos culturales para que lo tomen en cuenta y así podamos tener más espacios para el diseño, porque tu mirada realmente es muy esperanzadora para nosotros, para el sector. Cuando es una mirada que deberían tener todos los directores y encargados de espacios. Ya, nos quedan 10 minutos, así que vamos, Hernán, con tu respuesta. Bueno, esto los desafíos, la academia del legado de la Bauhaus en la historia y su influencia, partió hace muchos años ya, ¿no? Y en Chile, las tres primeras escuelas que se fundaron, primero la Chile, después la Católica de Santiago y después la Católica del Paraíso, fueron tremendamente influenciadas por esos principios. Es más, don Sergio Larraín, que era el decano de la Católica en esa época, trajo a Joseph Albert y a Annie Albert para ayudarlo en la fundación de esta escuela o el taller preliminar. Y hay muchas historias que se han contado. Pero sí, es natural en las escuelas de diseño la influencia de la Bauhaus. Casi como que no hay un desafío, porque es parte del ADN, o sea, es parte de la base con que se construye el pensamiento cuando se funda una escuela nueva, ¿no? Que no puede eludir a la Bauhaus. Si bien es cierto con todo lo que ha ido desarrollándose hoy día con el mundo tecnológico, con la nueva forma de comunicarse, con la globalización, etcétera, la Bauhaus fue global. ¿Y sabes por qué, Trini? Porque la Bauhaus nunca respondió a una moda. No era una cosa del momento, de la época, no era el Charleston de la época, ¿no? O el traje Chanel de la época, no. Correspondió a un concepto del ser moderno que no estaba ligado a un momento efímero, sino que iba a trascender en el tiempo. Y fue así, está absolutamente probado que los principios fundamentales y básicos de la Bauhaus se han ido desarrollando, perfeccionando, etcétera, pero que siguen siendo la base de cómo pensar. Tú decías, Beatriz, el taller. Ellos inventan. Existía el taller académico, existía el maestro que les pegaba a los alumnos para que pintaran lo que él quería. La Bauhaus dijo, no, Kandinsky, no influyas a tus estudiantes con lo que tú haces, enséñales cómo hacerlo. Entonces no iban a salir de ahí candisquitos o cleitos, no, iban a salir los estudiantes con sus propias propuestas. Y eso fue la base del éxito que ha sido hasta el día de hoy en relación a ese legado y su influencia. No nos olvidemos que el diseño significa, viene de Italia, ¿no? Del Renacimiento italiano. Significa design, y en Italia design es dibujo.
la mano que dibuja el proyecto, la mano que comunica el proyecto, puede ser el mouse hoy día, ¿te fijas? Y que está pensando mi cabeza para contarte cómo va a ser ese proyecto. Entonces, el diseño, por lo tanto, es el gran paraguas de todo, de la arquitectura, de las más variadas especialidades que hay del diseño, de la moda, del dibujo, de las artes visuales, la fotografía, las comunicaciones, la publicidad, etc. Y en ese sentido, es una carrera que se dice ahora a los grandes pensadores, ya, con esto de la robótica, que se ve como también como una amenaza, en todos estos cambios profundos que van a haber, el diseño está entre las profesiones que no solamente va a sobrevivir, sino que va a liderar al resto de las profesiones. Piensa tú que los robots van el día de mañana a reemplazar a los médicos. Hoy día uno dice, pero ¿cómo no van a existir los médicos? No tengo idea, pero te fijas, no solamente va a haber la telemedicina, sino que va a haber unas máquinas que te arreglan y te mejoran el cuerpo también. O sea, estamos en un proceso de cambios que estamos hablando de futurismo, pero que está ahí, al lado. Y en ese sentido, todo tiene que ser diseñado. Y por lo tanto, este diseño, que es la arquitectura, todo, tiene para rato. Así es, Hernán, tal como tú lo dices, tal como hoy día lo decía la curadora de los pabellones del Check, el diseño está al centro del cambio. En el fondo, ya no hay marcha atrás. El diseño es el motor del cambio. Así que tenemos 5 minutos, Fernando. ¿Cómo se le transmite a un joven creador, a un joven estudiante, la importancia que tiene estudiar la Bauhaus y entenderla en su contexto presente-futuro? Es una buena pregunta. Yo creo que, bueno, es un animal muy grande y en ese sentido, por supuesto, las aproximaciones para rodearlo o para salvarlo, en el fondo, para cazarlo, son amplias y son muy diversas, ¿no? Pero creo que sin duda queda mucho por hacer, entendiendo la Bauhaus como un repertorio estético, tanto para crear como para investigar. Queda también mucho por hacer en términos de las historias que hay que contar y que aún no han sido contadas. Pero viéndolo quizás desde un punto de vista más urgente, creo que enfrentados a la profunda y compleja crisis ambiental, social, sanitaria, económica, que hoy día enfrentamos, en el fondo, creo que hay muchos llamados, ¿no? Y una de ellas creo que tiene que ver con esta idea de Latour de resetear la modernidad, ¿no? No superarla, no apagarla, resetearla, ¿no? Ocupar el mismo sistema para bloquearla, para apagarla, ¿no? Y que pueda surgir algo nuevo después de eso, surja un sistema un poquito más, que no repita en el fondo los mismos errores, ¿no? Que nos llevaron a este colapso. Y en ese sentido yo creo que hay muchas cosas, o sea, si uno lo ve así, quizás la pregunta en el fondo, ¿cómo usar la Bauhaus contra ella misma? ¿No? Entender cuáles son las cosas que los propios efectos negativos de la modernidad que hoy día vivimos impidieron que la Bauhaus alcanzara ciertos propósitos que alguna vez tuvo, ¿no? Y ahí aparecen ciertos proyectos sociales, políticos, formales, que no necesariamente fueron cumplidos, ¿no? Hay un proyecto humanista, hay un proyecto social, hay un proyecto sobre lo colectivo, lo comunitario, lo cooperativo, que otras facciones, digamos, del desarrollo moderno, industrial, tecnocrático, economicista, efectivamente impidieron que sucediera y que hoy día lleguemos a un mundo en el cual son otros los valores que se reconocen de la Bauhaus, ¿no? Pero intentar resetear la Bauhaus, ¿no? Intentar ocupar la Bauhaus contra ella misma como un sistema autoinmune, digamos, para poder ver qué cosas quedaron y qué de esas cuestiones podemos rescatar y poner en valor hoy día para intentar superar, en el fondo, el colapso al cual estas historias modernas nos llevaron, nos han llevado, nos han traído. Creo que sí puede ser una necesidad urgente de abordar desde la investigación y la creación artística. Muchas gracias, Fernando. Se me pasó volando. De verdad, yo creo que casi que vamos a tener que hacer otro más
conversatorio, porque en realidad el tema de la Bauhaus y su influencia o el sincretismo, como podamos decir, está muy vigente, es algo que lo vemos cotidianamente y es un tema que no para. En el fondo podríamos estar cada un mes haciendo un conversatorio y reflexionando sobre esto. Pero en esta instancia teníamos solamente una hora. Me gustaría agradecer su participación, Beatriz, Hernán, Fernando, realmente ha sido un gusto tenerlos acá. Me gustaría agradecer también a Clara Swat, quien estuvo conmigo en este proyecto, parte del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a Dirac, a Francesca Bucci, a Pamela Olavarría de ProChile, instituciones que estuvieron con nosotros, que creyeron en el proyecto. Me gustaría también agradecer al Goethe, quien también fue un aliado estratégico, la DAT, que es la Dirección de Asuntos, digamos, académicos internacionales que tiene Alemania. Tuvimos un apoyo transversal. Me gustaría agradecer a tanta gente, bueno, Pablo Bruñoli, que es parte de tu equipo, Beatriz, Ivonne, Blanca, todos los que trabajaron, a Diego, digamos, todos los que fueron parte, Werner Fett, que hizo todas las gráficas, fue tanta gente la que participó, fue tan bonito, Bernardo, que se suma al hacer la museografía, que ordenó toda la cabeza Hernán. En realidad fue un proyecto colectivo, como dice Fernando, lo colectivo, se juntaron distintas áreas, distintas cabezas, fue un proyecto muy, muy bonito, así que esperamos poder repetir. Los dejamos a todos ahora invitados a visitar la página encuentrocheck.cl, en donde ya está liberado el catálogo, en donde pueden revisarlo y hacer suya parte de esta experiencia tan interesante que fue la celebración del centenario de la Bauhaus. Así que los dejo invitados a seguir conectados. Estamos con el mes del diseño también. Pueden encontrar toda la programación en mesdeldiseño.cl. Así que tengan una muy buena tarde y nuevamente muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Adiós. Cariño. Chao, gracias.